Espacio político solicitado. La policía es corrupta y abusiva. No hay justicia. Los servicios de salud son pésimos. No respetan nuestra voz y voto. Bolivia puede ser mucho mejor. Vamos a proteger los bonos. No vamos a privatizar. Vamos a hacer de la salud una prioridad, invirtiendo inmediatamente en el tratamiento de lucha contra el cáncer. Y vamos a castigar duramente a la corrupción y al abuso en la justicia y en la policía, porque después de 13 años ya es demasiado. Espacio político solicitado. Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. A todos un saludo cordial. Hoy nos referiremos a la empresa constructora brasileña OAS. En las últimas horas, la agencia de noticias Fides ha publicado 3 fotografías de la campaña electoral del ahora presidente Evo Morales, entonces candidato solamente, en una proclama en Chimoré, en la que en la testera, detrás de Evo Morales y Álvaro García Linera y otros dirigentes del MAS, se encuentran 2 funcionarios de la OAS. Uno de ellos, muy importante, César Uceda, que para entonces era el director internacional de la OAS, era el representante, mano derecha del presidente de la OAS, Leo Piñeiro, que se encargó de abrir los negocios en toda la región. Entonces César Uceda está en plena campaña electoral de Evo Morales. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, ha dicho que quiere pruebas del supuesto vínculo y corrupción entre el gobierno de Evo Morales y la OAS. Esto a raíz de una declaración que ha hecho a la Folha de São Paulo. La Folha de São Paulo es, creo, el periódico más importante que tiene el Brasil, y en ese periódico se publica la declaración de Leo Piñeiro, que es el presidente de la OAS, esta enorme empresa constructora, grande como la Odebrecht, la Queiroz Galbao, en fin, forma parte de ese abanico de empresas constructoras que estuvieron a cargo de las grandes obras de construcción en América Latina, especialmente en los países que integraron el ALBA, obras fruto del auge económico que se registró entre el 2007 y el 2013, fruto de los precios extraordinarios en el barril de petróleo, y que permitieron ingresos extraordinarios a muchos países, y estos países, fruto de esta relación entre política y delincuencial de Hugo Chávez con los demás gobiernos calificados, autoproclamados de izquierda, pues se hicieron estas grandes obras, y los constructores de esas grandes obras fueron las empresas brasileñas propiciadas por el entonces presidente Lula da Silva. Bueno, Piñera, que está preso, sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción, está preso desde el año 2014, ha hecho estas declaraciones a la Folha de São Paulo, apuntando contra Evo Morales y también contra Michelle Bachelet, que entonces era presidenta de Chile. ¿Qué dice en relación a nuestro país? Dice Piñera en esta declaración que Lula da Silva lo presionó para que aceptara en Bolivia la construcción de una obra poco rentable, y que Evo Morales le había dicho a Lula que le iba a compensar, que para no enturbiar las relaciones diplomáticas era bueno dar continuidad a una obra caminera, que la OA se haga cargo, y que Evo Morales le iba a compensar
con la contratación en otras obras mucho más rentables. Esa es la declaración. Esta declaración ahora se ve sustentada por las fotografías que publica la agencia de noticias Fides, cuando la mano derecha de Piñero, es decir, del que hace esas declaraciones, aparece en la campaña electoral de Evo Morales el 2005. Quiero recordarles también que José María Bakovic, que en paz descanse, perseguido tenazmente por Evo Morales, que fue el último presidente del Servicio de Caminos, empresa que se convirtió en la actual ABC, declaró 100.000 veces que la OAS había sido la empresa que financió la campaña de Evo Morales, que la OAS fue beneficiada por Evo Morales y que antes de que Evo Morales asuma la presidencia, la OAS le financió su campaña electoral. Estas declaraciones de José María Bakovic le costaron una tenaz persecución, creo que 70 procesos judiciales que finalmente terminaron con su vida. La instrucción del gobierno era no darle tregua. ¿Se imagina usted soportar 70 procesos judiciales? En uno de esos procesos judiciales, el juez de la paz, por instrucciones del gobierno, que son los que manipulan cuando se trata de perseguir a algún opositor todos los detalles procesales, pues el juez de la paz le dijo a Bakovic que si no venía a La Paz a hacer la declaración, lo iba a meter preso. Bakovic estaba en Cochabamba con dolencias cardíacas. La amenaza del juez lo obligó a venir a La Paz. Horas después le dio un paro cardíaco y se murió. Es otra de las víctimas fatales del actual régimen. Pero Bakovic dejó sentado esto, que la OAS era el gran privilegiado de la recepción de contratos camineros. Por entonces todavía no había la relación con los chinos, y que era el financiador de las campañas de El MAS. Pues esta declaración, que por entonces no tuvo la repercusión que ameritaba, ahora realmente se confirma con los hechos que salen a luz. La declaración nada menos que del presidente de la OAS, que dice eso, que llegó a Bolivia para hacerle un favor a Lula con el objetivo de no entorpecer la relación con Evo Morales, la relación diplomática, y que había el compromiso de entregarle otras obras más suculentas. Bueno, luego están estas fotografías de la mano derecha de Piñero, César Uceda, también conocido como Augusto Uceda, son los dos nombres que tiene Uceda, que también está preso por la corrupción en el Brasil. Bueno, vuelvo a la declaración del ministro de Comunicaciones que dice pruebas. Bueno, yo creo que hay serios indicios. Pruebas tendrá que conseguir la Fiscalía algún día, pero esto es muy grave. Primero, el primer indicio de la corrupción entre este gobierno y la OAS es la instrucción de Evo Morales de prohibir la investigación de la OAS. Esto es realmente grave. El presidente, sospechoso de tener una relación sospechosa, lo mínimo que podemos decir, con la OAS, prohíbe la investigación de la OAS. Y todos acatan. El Parlamento acata, los fiscales acatan, todos acatan, ¿no? De tal modo que hay un encubrimiento institucional que viene desde la presidencia para que no se esclarezcan los vínculos de corrupción de la OAS con el actual gobierno de Evo Morales. Segundo, están las fotografías que publica ANF. ¿Qué hacían dos ejecutivos de la OAS? Entre ellos
Uno de ellos, César Uceda, el director internacional de la OAS, el que abrió todos los negocios en la región, Bolivia, Chile, en Perú, que tuvo una actuación, después les cuento, que hacía en un acto de proclamación de Evo Morales. En esta fotografía aparece también un militante del MAS que luego será un personaje, Juan Valdivia. Para entonces, Juan Valdivia era simplemente un seguidor de Evo Morales, un pequeñísimo empresario que después se convierte en concejal de Quillacollo, el Escochabambino, y el 2008, utilizando el dinero de PDVSA, junto con las gestiones del embajador de Venezuela en nuestro país, Juan Valdivia, se convierte en dueño de Gravetal, en la empresa más importante de acopio de soya y de exportación de soya. Es el primer avance del MAS en el sector privado cruceño. Juan Valdivia es la pieza importante. ¿Y quién aparece junto con la mano derecha de Piñeiro, es decir, el director internacional de la OAS? César Uceda y Juan Valdivia, bien del brazo con las guirnaldas y las coronas de coca, en fin, en esta proclamación de Evo Morales cuando todavía Evo Morales era candidato aspirante a la presidencia. Recibió plata que hacía Uceda ahí en ese acto de proclamación, pues es la segunda prueba. Se confirma la denuncia de José María Bakovic de que fue la OAS la que financió la campaña de Evo Morales el 2005. Si así fuera, este es un delito muy grave, que habrá que investigar. Ahí van los indicios, señor ministro Canelas. Tercer indicio es la cronología de los hechos. Rápidamente se la cuento. Para septiembre del 2007, las obras del tramo caminero Potosí-Tarija estaban paralizadas. Esta obra había sido contratada con la empresa Queiroz Galbao en anteriores gobiernos a Evo Morales. Son 430 kilómetros que debían ser asfaltados en dos grandes tramos que totalizan esa cantidad de kilómetros y que inicialmente se habían desembolsado 180 millones de dólares. La obra se paralizó porque habían 90 kilómetros de obra mal hecha, llenas de rajaduras, imposible de recibir la obra. Y la obra se paralizó y hubo un tremendo impasse ya entre el gobierno de Evo Morales y la Queiroz Galbao. En septiembre se paralizan las obras, el gobierno no hace más desembolsos para completar el monto del contrato total, que eran de 226 millones de dólares, faltaban desembolsar 46 millones de dólares. Había impasse, el gobierno arremete con todo, en medio de eso aparecen, tal vez usted se va a recordar de este escándalo, uno de los primeros escándalos de corrupción que tienen que ver con las obras en este tramo caminero, cuando se publican unos emails, es decir, desde el seno de la ABC, algún funcionario dio a conocer públicamente unos chats, unos mails que escribía Patricia Vallivian, haciendo referencia a Álvaro, presumiblemente el vicepresidente Álvaro García Linera. Se sabe que había una relación de amistad, ¿no? De dependencia político-laboral entre Álvaro García Linera con Patricia Vallivian a cargo de la ABC. En estos mails y en estos chats ya se insinúa que hay coimas por parte de la empresa brasileña, se habla de coimas, etc. Después de que estallan esos mails, el gobierno, posiblemente para tapar ese acto de corrupción, decide
acabar con el contrato de la Queiroz Galbao, aprueba un decreto por el cual decide volver a licitar ese tramo caminero, decide hacer efectivas las boletas de garantía y eso significan algunos millones de dólares. Lo tengo apuntado por algún lado. Son como 13 millones de dólares en boletas de garantía, le decomisa la maquinaria, abre proceso judicial contra sus representantes que se van del país para no ser presos. En fin, la relación estaba por los suelos. De repente, a fines del 2008, las cosas ¿no? se calman y empieza una negociación con la Queiroz Galbao y la Queiroz Galbao le propone al gobierno, entre otras cosas, ceder su contrato a la OAS. Es así como llega la OAS al país. Esto es una propuesta. Hay de manera interesante un laudo arbitral de la propia ABC, no es una instancia judicial independiente, que le da la razón a la Queiroz Galbao y una compensación de 17 millones de dólares. El gobierno dice que esos 17 no van a ser un plus de los 226 millones de dólares que tiene el contrato, en fin. Curiosamente, en enero del 2009 llega Lula al país. Y entonces se confirma la versión de Leo Piñeira, esta última declaración a la Folha de São Paulo. Lula llega, entre otras cosas, para estar en Puerto Suárez, frontera Santa Cruz, Bolivia con el Brasil, para inaugurar los tramos carreteros que se habían hecho, que ya se habían concluido, que los había hecho otra empresa junto con la Odebrecht, un tramo pequeño. Con ese motivo, Evo Morales y Lula inauguran ese tramo carretero que después Evo Morales y Susana Rivero intentarán decir que había corrupción y que esa corrupción era endosable a Carlos Mesa. Bueno, en esa época, cuando inauguraron esos tramos carreteros, estaban todos muy felices. Y Lula aparece y, entre otras cosas, en el discurso de Lula de esa época, que ustedes lo pueden ver si lo buscan en internet, le dice a Evo Morales que el gobierno no solo tiene que defender a los pobres y a los trabajadores, sino también a los empresarios, que es exactamente lo que Lula estaba haciendo, defender a sus empresas y en particular a la OAS. Entonces, después de que Lula se va, el gobierno acepta la propuesta de la Queiroz Galbao de ceder el contrato. La Queiroz se va sin sanciones, sin multas, sin que sus ejecutivos sean procesados. Se elimina el decreto de nueva licitación y se pone otro decreto para favorecer el traspaso de ese contrato a la OAS. Y este es el contrato de la OAS que considera poco rentable, porque la OAS se asigna esos 46 millones de dólares, que era el monto desembolsable pendiente del contrato con la Queiroz Galbao, y termina la obra, no sé si la termina bien, la termina mal, pero es así como llega a la OAS. Luego, inmediatamente, sin licitación de por medio, contrato directo, la OAS recibe otro contrato, que es la carretera Potosí-Uyuni, y luego el contrato para abrir la carretera que partirá en dos, el Timnis, que fue motivo de la 8ª marcha indígena de levantamiento nacional en contra de Evo Morales en defensa de ese territorio indígena y parque nacional. El contrato tuvo que rescindirse
Entre otras cosas porque tenía un sobreprecio de 100 millones de dólares. Es exactamente lo que Lula le dijo a Piñeiro, que Evo Morales iba a ser generoso en los siguientes contratos si es que la OAS aceptaba terminar esa carretera Potosí-Tarija. Estos son los hechos. La prueba de que efectivamente la OAS llegó del modo en el que lo describe Piñeiro. Por suerte, el contrato para la construcción de la carretera a través del TIRNIS se rescindió, pero la OAS no se fue con las manos vacías. El gobierno le compensó con 16 millones de dólares del Tesoro General de la Nación. Esa carretera estaba financiada por el Banco de Fomento a las Exportaciones que manejaba Lula, pero del Brasil no llegó un solo dólar, y a pesar de que no llegó un solo dólar, pues Bolivia le compensó a la OAS para que se vaya tranquila, feliz y contenta. Y esa es la historia de la relación entre la OAS y el gobierno de Evo Morales. Estos son los indicios que ameritan abrir una carpeta de investigación porque se trata de uno de los contratos que demandan corrupción, coimas de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden que la OAS y Lula tuvieron, como dijo un periodista brasileño, una relación casi carnal, ¿no?, en materia de corrupción. Lula está preso precisamente por la OAS. Lula fue sentenciado el 17 a 9 años y medio de prisión, precisamente por un soborno disfrazado, pero calculado en $271,000, por la que la OAS le refaccionó un departamento, un triplex en Guarujá, que es pues un centro de vacaciones, y allí Lula tenía este triplex que no está a su nombre, pero a nombre de los palos blancos que Lula ha usado. Y luego este año recibió la segunda sentencia. Rectifico, la primera sentencia fue el 18 y este año la segunda sentencia, también por estos vínculos con la OAS, que le habría refaccionado otra empresa. La jueza estimó que ese soborno superó el $1.000.000. Por esta razón, Lula tiene 2 sentencias por sus vínculos con la OAS. Uno por una sentencia, la primera de 9 años y medio, que le subieron a 12, y la segunda sentencia por 12 años y 11 meses de prisión. Es este vínculo de Lula con la OAS. Ahora, ¿la actuación de Lula en Bolivia es excepcional o es la norma? Pues es la norma. Mire, en la declaración que hace Piñeiro también relaciona a Michelle Bachelet, ahora la responsable de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue presidenta en 2 ocasiones de Chile, no consecutivas, pero en 2 ocasiones. Dice Piñeiro que el 2013, a través de UCEDA, la campaña de Bachelet recibió $140,000 a través de una empresa con un contrato ficticio, la empresa de Giorgio Martelli, que era el que operaba financieramente la campaña de Bachelet. Bachelet ha dicho que esto es mentira, que esto no ha ocurrido. Bueno, en todo caso, el depósito a la empresa de Martelli es absolutamente comprobable. También en Chile, porque la OAS y Lula no solo jugaban a una apuesta, también apoyaron la candidatura, también de izquierda, de Enrique Ominami, al que le prestaron un avión. El avión era pagado por la OAS, y en ese avión Ominami recorría a Chile para hacer su campaña electoral. Es decir, el 13 la OAS le financió
el avión en el que hizo la campaña Enrique Ominami y también aportó a la campaña de Bachelet. Reitero, Bachelet niega que hubiese recibido este dinero, pero esto está en investigación porque Giorgio Martelli efectivamente era el operador financiero de la campaña de Bachelet y a la empresa de Martelli pues entró la plata que la OAS dijo a depositar. Pero lo más grave es en Perú. En Perú hay una investigación, la Fiscalía viajó hasta el Brasil a preguntarle a Piñera, el presidente de la OAS, qué había pasado. No se olviden que Alan García se pegó un tiro precisamente por estos vínculos. La Fiscalía en el Perú, a través de Migración, estableció que César Uceda, o César Augusto Uceda, este director internacional de la OAS, visitó el Perú 16 veces, en 16 ocasiones. Se entrevistó con Alan García, estuvo con otros presidentes como Ollanta Humala y su mujer en reuniones, no solamente en el Perú, también en el Brasil. En fin, la OAS es parte de la investigación, no solo lo del Brecht, la OAS es parte de la investigación porque recibió obras que estuvieron cruzadas por las coimas, y esas coimas no salen de las ganancias de la empresa, es decir, de OAS, salen del sobreprecio. Es decir, los funcionarios corruptos y la empresa constructora se sientan a establecer esos porcentajes. 10% de la obra, 20%. Entonces, si la obra vale un monto, a ese monto se le suma el monto de la coima y ese es el total del costo de la obra que va a salir de los bolsillos del pueblo. Y en eso consistió el lavallato, en eso consistió la investigación en el Brasil por la que los principales ejecutivos de todas las empresas constructoras están presos y por la que, pero decenas de funcionarios públicos, entre ellos el expresidente, el tan querido Lula da Silva, también está preso. Y es la razón por la que Alan García se ha pegado un tiro y por la que otro presidente en el Perú está internado en un hospital. Hay un presidente preso en Estados Unidos con proceso de extradición. Son 6 los involucrados, expresidentes involucrados en el Perú, fruto de esta corrupción. En Bolivia no quieren investigar a la OAS y ese es el punto central de esta relación, ¿no? Sospechosa, que es lo menos que podemos decir, entre la OAS y el gobierno de Evo Morales. Pues sí, hay indicios ciertos de que la OAS hubiera financiado la campaña de Evo Morales el 2005, tal como lo denunció José María Bakovic. Está claro que la declaración de Piñeiro a la Folha de San Paulo coincide con la cronología de los hechos, que la OAS llegó para hacerse cargo de la mala obra que habían dejado sus colegas de la Queiroz Galbao. Entonces recibió $46 millones, que no era un monto que hubieran satisfecho las aspiraciones de la OAS entonces, pero en compensación recibió otros 2 contratos, Potosí, Uyuni y luego la carretera del Tibnis. En fin, y está el contexto internacional. Está el Perú, está Chile y está pues Lula preso como prueba de que la OAS pagaba sobornos. Muchas gracias por su atención. Con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.